Entonces, muy buenos días a todos. Continuamos aquí con nuestro tema de las tipografías que estábamos creando a partir de una de las letras que ya habíamos diseñado, ¿cierto? En este caso habíamos diseñado la N, que fue la que tomamos como base del alfabeto que ya habían hecho. A partir de este objeto nos dábamos cuenta que podíamos crear diversas letras de nuestro alfabeto. Entonces, ahí nos damos cuenta que las letras también tienen elementos en común, que simplemente son elementos que dentro de sus partes, sus formas, básicamente todas salen del mismo o de un mismo objeto o del mismo sitio, ¿cierto? Entonces teníamos la N, la Z, la S, la V, teníamos una A por acá, bueno, la V que teníamos ahí, y decíamos que estos objetos empezaban a tener una relación entre sí a medida que yo los iba utilizando, ¿cierto? Entonces, en este caso, estos objetos, dependiendo de sus formas o sus volúmenes, teníamos diversos elementos. ¿Qué otras letras podíamos sacar de acá? Si ya teníamos la V, podíamos crear la V, ¿cierto? La W. Podemos dejarla de esta forma, como se ve aquí en pantalla, ¿cierto? O podemos ir generando nuevos resultados dependiendo de el comportamiento o las modulaciones que le hagamos a este objeto. Entonces, si yo ya tengo este elemento, lo duplico. ¿Cómo lo duplicábamos? Seleccionábamos el objeto, oprimimos la tecla Alt, y cuando oprimo la tecla Alt, si vemos aquí el cursor, va a ser aquí un zoom, cuando oprimo la tecla Alt, sale este doble cursor, blanco y negro, ¿cierto? Mientras mantengo oprimida la tecla Alt, este objeto se puede duplicar, ¿cierto? Por eso me sale ese cursor. Ahora, cuando yo hago clic sostenido, oprimiendo la tecla Alt y arrastro, automáticamente duplico el objeto, ¿sí ven? Un duplicado, sin necesidad de hacer control C, control V, simplemente duplicar. Le decimos clic derecho, nos venimos aquí a transformar y buscamos reflejo. Aquí en reflejo vamos a encontrar esta herramienta que nos permite reflejar o voltear un objeto. Entonces me aparece este cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo me pregunta que si quiero voltear este objeto de forma, hago clic derecho, busco transformar reflejo y me pregunta que si lo quiero hacer de forma vertical o de forma horizontal, ¿cierto? Y aquí tengo una casillita de previsualizar. Siempre la mantengo activa para poder ver qué comportamiento está teniendo el objeto, para no equivocarme si lo estoy haciendo de forma vertical o horizontal. También tenemos un ángulo, si lo queremos utilizar, para volteo. Entonces aquí él me permite voltear los objetos, rotarlos de forma numérica, ¿cierto? Entonces que yo quiero un ángulo de 45 grados, ¿sí ven? Aquí activo y desactivo previsualizar y él me muestra cómo quedaría ese objeto a 45 grados. Si no lo necesito, pues simplemente hago el volteo de acuerdo a lo que estoy utilizando. En este momento, simplemente voy a hacer un volteo vertical. Le digo OK y listo. Ya tengo el objeto volteado, ¿cierto? En espejo en este caso. Como ya tengo ese espejo, lo puedo unir aquí a mi otro objeto. Y empiezo a tener este comportamiento, ¿sí ven? De esta forma es que empiezo a construir los objetos. Entonces, este me parece bien, no me parece bien. Lo comparo, voy acá a duplicar esta vez de nuevo, tomo este objeto y lo comparo aquí en cómo se verían mis Ws, ¿cierto? Lo comparo con el resto de mis elementos y veo cuál funciona de las dos o cuál se parece más a esta familia que estoy creando de letras aquí,
¿cierto? Entonces, la que más se parece a esta familia por mantener las características continuas, que son estas partes inclinadas, estas diagonales más largas y estas diagonales hacia la derecha más cortas, vendría a ser este objeto. Pero pues realmente se vuelve una cuestión de gustos, porque dentro de lo que estamos creando, al generar nosotros mismos nuestra tipografía, solo nosotros empezamos a ver esas variables, solamente los que vamos diseñando nuestras tipografías. Esas variables no las percibe el resto de la gente. Para la gente simplemente empieza a ser un tema normal, común y corriente. Pero para nosotros sí es un tema de importancia, ya que nosotros buscamos esa igualdad y empezamos a ver cómo es el comportamiento de esos objetos. ¿Listo? Entonces, dependiendo de la que me cuadre, ¿por qué? Porque depende también de las demás formas que tengan. En este caso, como tenemos estos elementos tan personalizados, que son esta parte de la N, que es más gruesa, y esta parte de la N, que es más delgada, o esta diagonal larga, ¿cierto? Eso hace que estos sean características diferenciales dentro de esta tipografía. Pero si toda esta N fuera igual, y yo tengo esta W de esta forma, realmente no importaría, ¿cierto? O si la tengo de esta forma, no importaría, ¿cierto? Cualquiera de las dos. En ese caso, pues no importaría. Pero ahora, vamos a jugar aquí. Tenemos esta W, ¿cierto? ¿Cómo unificábamos este objeto? Simplemente le decíamos acá al elemento, vamos a cuadrar aquí esta punta, no la quiero, voy a tomar la herramienta de selección directa, ¿cierto? Que es la flecha blanca, herramienta de selección directa. Hago clic aquí en esta esquinita que me está sobrando, que no la voy a utilizar, y me activa el nodo, ¿cierto? Y le voy a decir que corra hacia adentro, siempre manteniendo mi línea diagonal. Listo. Ahí ya oculté esa punta, la corrí un poco, selecciono todo el objeto, me voy aquí al creador de formas, herramienta creador de formas, ya les hago acá el zoom. Esta herramienta que tengo acá, herramienta creador de formas, y con esa herramienta voy a unificar este objeto. Entonces, oprimo la tecla Shift, hago clic sostenido y arrastro. Como me sale un cuadro, puedo seleccionar todos los objetos al mismo tiempo. Y listo, ya tengo una W, ¿cierto? Aquí ya tengo mi W y ya puedo empezar a trabajar con los demás elementos. Ahora, comparo estos objetos si funcionan o no y empiezo a ver estos elementos de acuerdo a lo que estoy creando. Vamos aquí a reducir todo este espacio de trabajo. Vamos a reducir todos estos elementos, los voy a volver más pequeños para que se me mantengan dentro del espacio blanco de trabajo. Listo. Cogemos nuestra otra W, que ese objeto lo estábamos generando dentro de este espacio. Vamos a tomar la que acabamos de crear y que ya tomamos la decisión que iba a ser nuestra W final. Tomamos esta que va a ser la nueva, seleccionamos estos dos objetos y le vamos a decir clic derecho, transformar reflejo. Ya no le vamos a decir que sea de manera vertical, sino de forma horizontal. Y le decimos OK. ¿Listo? Y tenemos una M. Entonces, aquí empezamos a ver si estos objetos, al ser parecidos o al ser iguales, me van funcionando dentro de ese alfabeto, o si mejor tomamos estos elementos que ya empiezan a tener diferenciales. Ahora, estas diferencias o estos elementos que empiezan a tener esas características diferentes entre sí, ya me ayudan a percibir y a diferenciar cada una de estas letras. En este caso, esta M parece a la W, es la W completamente, simplemente está volteada, pero en este caso empieza a confundir. Entonces, voy a ignorar esta y este objeto, que fue el otro que creé, lo voy a tomar como la letra M. ¿Listo? Entonces ahí ya empiezo a crear diferentes elementos. Ahora,
este elemento cruzado que tengo acá me sirve o no me sirve dentro de esta parte, o qué tengo que hacer con ese objeto, o qué puedo hacer con ese objeto. A medida que los voy combinando, voy moviendo los elementos de acuerdo a los parámetros que he ido marcando dentro de estos objetos. Esto ya es muy diferente. ¿Sí ven? No están alineados los dos objetos por la parte baja, sino simplemente están relacionados y se está ocultando esa línea. Entonces, si yo veo acá de esta forma, solamente con trazado, que se ven las líneas, empiezo a ver hasta dónde llegan estos dos elementos, dónde se cruzan y dónde se ocultan entre ellos. De nuevo lo paso a la vista normal y simplemente utilizo este objeto en conjunto. Listo. Me parece bien, me parece interesante. Voy a mi creador de formas, Shift, y selecciono todo el objeto para generar uno solo. Aquí puedo hacer pruebas simplemente de voltear el objeto, clic derecho, transformar, reflejo, de forma vertical, a ver qué comportamiento está teniendo si lo dejo hacia un lado o hacia el otro con respecto a la parte saliente que tengo aquí en el medio de la tipografía, en el medio de la M. ¿Listo? Entonces, todas esas decisiones las voy tomando y las voy generando dentro de este objeto. Le decimos OK, si lo quiero modificar, si no, lo dejo como estaba. ¿Listo? Bueno, aquí ya empezamos a ver que se nos van acabando las opciones o los elementos que tengo dentro de la tipografía. Ahora, estos objetos los empiezo a modificar de tal forma que voy a tener nuevos elementos o nuevos objetos tipográficos con los cuales puedo empezar a trabajar. ¿Qué más tenemos aquí? Si tomamos esta M, la duplicamos por acá, o si tomamos esta W y la duplicamos por aquí, vamos a colocarla de forma vertical, ¿cierto? Entonces simplemente la seleccionamos, cuadro seleccionador que aparece, lo tomo de una esquina y lo roto. ¿Qué tenemos ahí? Una letra B, ¿cierto? Aquí en este momento estamos hablando solamente de tipografías en altas, o sea que son tipografías creadas en mayúsculas. Aquí no tenemos ninguna letra o ningún objeto en minúscula, solamente en altas. Ahora, estos objetos, cuando los empiezo a crear, pues empiezan a modificar y a cambiar sus alturas, ¿cierto? Entonces, aquí es donde ya empezamos a organizar todos estos objetos. Ya teniendo en cuenta que con estos elementos yo puedo ir creando y generando nuevos elementos, nuevas letras, tengo que empezar a organizar y a cuadrar de nuevo mi espacio de trabajo, ¿cierto? La vez pasada habíamos trabajado sobre esta retícula. Aquí en este caso, pues no va a ser la diferencia. Vamos a previsualizar nuestra retícula. Vamos a buscarlo por aquí. Guías y cuadrículas. Vamos a activarlas o simplemente vamos a trabajar con guías. ¿Listo? Cualquiera de las dos, cuadrículas o guías. En este caso, pues se puede volver más sencillo. Trabajar solo con las guías porque ya tenemos el objeto creado y le vamos a cambiar es la altura. Vamos a oprimir el comando Control R. Al oprimir Control R, automáticamente nos aparece aquí en la parte superior y en el lateral izquierdo nos aparecen estas reglas. ¿Sí ven? Si yo le digo aquí Control R, desaparece. Si le digo Control R de nuevo, vuelven y aparecen esas reglas. Dentro de estas reglas vamos a encontrar algo que se llaman líneas guías. ¿Cómo saco o cómo puedo previsualizar las líneas guías? Estas reglas están funcionando como una regla normal, ¿cierto? Un eje 0, 1, 2, 3, 4, 5, que serían en este caso mis centímetros. Y si ven que cuando las muevo, esos números o esos numerales
se van moviendo de acuerdo a la posición en la que coloco el papel. Entonces, si nos fijamos bien, acá tenemos en la esquina 0, 0, 1, 2, 3, 4, hacia el lado, en el eje vertical, perdón, horizontal, 1, 2, 3, 4, 5, en el eje vertical, y vemos que todo esto está en centímetros. Si yo muevo la hoja, esos números y esos elementos se siguen desplazando, pero siempre manteniéndose con esta esquina que tengo acá en la parte superior izquierda. Listo. Ahora, ¿cómo saco las líneas guías para poder trabajar dentro de mi espacio de trabajo? Voy a sacar una guía dentro de la regla. Simplemente hago clic sostenido sobre la regla y arrastro hacia el espacio de trabajo. Cuando suelto sobre el espacio de trabajo, esa línea que acabo de sacar, aparece esto. Esto es una línea guía. Esa guía yo la puedo mover y colocar en cualquier parte de mi espacio de trabajo. Ahora, estos elementos que tengo acá, también los puedo sacar de la parte vertical. Entonces, yo tengo mis elementos verticales aquí en esta línea, en esta regla, del lado izquierdo, hago clic sostenido y saco una línea guía. ¿Sí ven? Entonces, de esta forma, yo puedo ir generando estos espacios de trabajo específicos. Entonces, puedo alinear aquí mi N con las guías que tengo acá, en este caso. ¿Sí ven? Ya la alineé con la parte superior, ahora me falta con la parte izquierda. Listo. Ya quedó alineada esas dos guías, horizontal y vertical, con las salientes o con las partes más salientes de mi letra N. Ahora, voy a crear otra guía de forma horizontal. Entonces me voy a la regla, hago clic sostenido, arrastro. Tengo dos puntos o dos elementos con los cuales puedo medir la altura del resto de mis tipografías. En este caso me voy a ir con el punto más elevado, no me voy a ir, perdón, con el punto más corto. No me voy a ir con el punto más largo que tengo en este caso. ¿Por qué? Porque los elementos tipográficos, cuando se agrupan o cuando los tengo en una palabra, cuando los tengo en un párrafo o en algún elemento parecido, un título o algo así, estos elementos tipográficos empiezan a tener un comportamiento de espacio o espaciado entre líneas. Y ese espaciado entre líneas tiene unos parámetros que vamos a ir viendo más adelante, que hablan de medidas exactas entre los párrafos, entre las líneas de texto y entre las letras. Ahora, esos parámetros, al calcularlos o al colocarlos, siempre son iguales. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener una percepción o una lectura mucho más sencilla de todos los objetos que estamos creando. ¿Listo? Entonces, esos parámetros, por ahora, simplemente los vamos a manejar como las alturas de las letras. Esas alturas las vamos a manejar por la parte más corta que tenga la letra, no por la parte más larga, ya que eso nos afectaría el comportamiento y el espaciado entre ellas. ¿Qué pasaría si lo manejamos por la parte más larga en este caso? Que se empezarían a ver muy separadas. Ahí lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos aquí el ancho. Ya como tenemos acá el ancho, vamos a empezar a colocar nuestras letras. ¿Cierto? Entonces aquí ya nos damos cuenta si estos objetos están funcionando o no. ¿Sí ven? Aquí esta A ya funciona. Vamos a colocarlo por acá de primera. Va a ser nuestro primer parámetro de medida. Aquí vemos cómo ese objeto está funcionando. Para mover la línea guía, lo hacemos con la herramienta de selección normal, la flecha negra, ¿cierto? Me paro sobre la línea guía, la arrastro, la tomo, clic sostenido y la arrastro a cualquier punto que yo necesite. De esa forma puedo mover mis líneas guía. Listo, por acá que tenía la B, que la estaba creando, estaba por acá abajo. Voy a subirla acá, voy a dejar mi N aquí abajito. Y voy a coger este objeto, ¿cierto? Entonces, este objeto ya empieza a tener estos parámetros. Y si los coloco de lado, ya no tendríamos la misma altura, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomar
aquí con mi cuadro delimitador, tomar este objeto de una esquina, oprimir la tecla Shift y calcular su altura. ¿Listo? Si lo cerramos completamente, empezamos a ver que este objeto ya empieza a perder ese elemento que los distingue. Esos objetos que sobresalen entre sí, entre estas letras. Entonces, voy a colocar mi N por acá. Y voy a ver cómo se empieza a comportar una letra al lado de la otra. En este caso, ya empezamos a tener un comportamiento de unos elementos demasiado grandes al lado de unos objetos que se empiezan a ver mínimos o muy pequeños dentro de su comportamiento. En ese caso podemos alinear por las partes más largas simplemente estas letras dentro de estos puntos que vamos teniendo acá, ¿cierto? Entonces, aquí, en este caso en especial, con la letra B, lo voy a alinear con la parte más larga. Y así lo voy a hacer con todos los elementos. Entonces, voy a sacar estos dos parámetros que van a ser el más corto y el punto más largo, siempre con una sola letra. Y a partir de esa letra, yo le voy a decir a los demás elementos que tengan ese comportamiento. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos A, B. Esa B, puedo tomar esa o puedo tomar esta. Vamos a colocarla aquí adentro también. Vamos a ver cómo se comporta este objeto. ¿Cuál es más interesante? ¿Cuál tiene más sentido en este caso? ¿O cuál se comporta más como una B realmente? Entonces, me parece que la primera que coloqué tiene un comportamiento mucho más acertado y la voy a utilizar como tal. Que si se necesita el resto de la letra o no, depende de cada uno en cuanto a la construcción que está creando, ¿cierto? Porque habíamos hablado que estos objetos pues tenían sus parámetros y se creaban a partir de diferentes formas. Entonces por acá que tomábamos la B, o bueno, que teníamos la N, podíamos tomar cualquiera de estos elementos que tiene dentro de su estructura, dentro de su construcción, podíamos tomar cualquiera de estos elementos, ¿cierto? Y los podíamos colocar de tal forma que nos generaran estos travesaños, estos parales que nos iban a ayudar a generar los diferentes elementos que teníamos dentro del espacio de trabajo. Ahora, esos objetos, cuando los estamos moviendo, cuando los estamos recortando, pues simplemente vemos si los podemos utilizar dentro de una letra o dentro de otro objeto, ¿cierto? Ahí simplemente le quité ese pedazo y lo estoy utilizando como un elemento para ir generando mi tipografía. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se hace esto o cómo se empieza a generar este tipo de elementos? Aquí ya empezamos a tener un elemento adicional en común dentro de todos estos mismos objetos. ¿Listo? Voy a borrar este objeto y lo voy a repetir. Entonces, cualquiera de las letras que tome, voy a poder sacar ese objeto, porque ese objeto está dentro de todos y cada uno de los elementos que creé, ¿cierto? Entonces, en este caso, voy a tomar la letra N, vamos a hacerle acá un zoom, voy a ir aquí, selecciono mi objeto con la herramienta de selección y voy acá a donde tengo la herramienta borrador. Dentro de la herramienta borrador voy a encontrar una herramienta que se llama tijeras, ¿cierto? La vez pasada lo habíamos hecho simplemente con la herramienta pluma. Pero también existe esta herramienta que se llama tijeras. Con esta herramienta tijeras yo me paro aquí en cualquiera de los nodos que tenemos acá dentro de esta estructura, hago clic en un nodo y hago clic hasta donde quiero cortar, ¿cierto? Entonces quiero cortar solamente esta parte. Listo. No aparece nada, no desaparece nada. Pero si yo activo la herramienta selección, que es la flecha negra, me paro en ella, alguno de los dos objetos se selecciona. ¿Sí ven? Entonces ya tengo dos objetos completamente independientes. Son objetos que puedo separar, que puedo manejar de forma independiente y voy a tener estos dos objetos.
Listo, ya tengo acá mi objeto nuevo creado. Reglas que teníamos siempre dentro de los vectores, que tienen que estar cerrados los trazados, ¿cierto? Aquí me queda abierto el trazado, entonces para evitar eso, tomo mi herramienta pluma, me paro acá en el nodo que quedó abierto, ¿cierto? En ese último nodo me aparece este cursor que me está indicando que ese objeto está abierto. Entonces me aparece un cursor con una pluma y un slash. Eso me está indicando que ese objeto está abierto. Hago clic en ese punto, me voy hacia el punto donde voy a cerrar y veo que el cursor de nuevo vuelve y cambia. Ahora es una pluma con un circulito. Eso me está indicando que ese objeto va a quedar cerrado. Si yo me alejo de ahí, se quita ese circulito. Si vuelvo y me coloco sobre el nodo, sale ese circulito. Ese es el indicativo de que ese objeto o este vector que estoy creando se está cerrando. Listo. Hago clic ahí, me sale el menos porque puedo restar vectores, nodos, y ya veo que ese objeto, si lo veo en trazado, ya está cerrado. Listo, ya tenemos este paral que me va a funcionar aquí como diferencial dentro de todos estos elementos. Entonces, lo voy a voltear de forma horizontal y lo vamos a colocar por aquí para generar la letra A. Lo voy a duplicar, voy a duplicar ese objeto, lo voy a colocar por acá, lo pongo de forma vertical y lo tengo para crear o cerrar mi letra B. Entonces yo lo puedo dejar aquí completamente cerrado. Si hago zoom aquí, lo puedo alinear con esta guía para que no pase de ahí. Vamos a bajarlo un poco. Bajarlo acá alineado, que quede completamente con la línea guía. Listo. Y puedo dejar este tipo de elementos de esta forma, abiertos en algún punto o cerrados completamente. ¿Cierto? Ya ahí va en el diseño de cada uno ese comportamiento que va teniendo ese objeto. Me parece que se ve mucho más interesante y mucho mejor abierto, lo dejo abierto. ¿Listo? Le da más cuerpo, le da más volumen y le da un elemento diferencial a todos los demás objetos que estoy teniendo dentro de ese espacio de trabajo. Listo, aquí ya empiezo a tener dos elementos. ¿Qué más letras existen? Tenemos la C, la D, la E, ¿cierto? Y siempre nos vamos buscando esos objetos que vamos a tener en común dentro de las mismas tipografías que ya hemos ido creando. Entonces, tenemos por acá la M, la B, la W. Vamos a duplicar esta B sin el palito que tiene, sin el paral que tiene a la izquierda. Vamos a decirle clic derecho, transformar reflejo. Aquí prendemos previsualizar y no lo hacemos de forma horizontal, sino de forma vertical. ¿Listo? Le decimos OK y empezamos a ver que esto tiene ya un comportamiento parecido a la E. Vemos si funciona, si no, volvemos y le decimos clic derecho, transformar reflejo. Ahora sí le digo que de forma horizontal y empiezo a ver ese comportamiento. ¿Listo? Tengo este objeto acá. Voy a tomar mi M, voy aquí a ajustarla al tamaño que tengo acá dentro de mi espacio de trabajo. Voy a ir por el más corto, acá, listo. Y hago lo mismo, duplico este objeto, lo voy a colocar acá de lado y veo cuál se parece más a esa E o cuál tiene un comportamiento más real a la E. Dependiendo de lo que esté haciendo, de lo que esté utilizando, pues alguna de las dos me va a funcionar mejor que la otra. Listo. Voy a tomar esta, me parece que es la más acertada dentro de lo que estoy trabajando. Si no, pues simplemente tomo elementos básicos nuevos, los coloco en alguna posición
que me empiecen a generar ese elemento y voy creando de nuevo los elementos desde cero. Aquí voy a decirle un reflejo de forma vertical y voy a bajar este objeto hasta acá. Bien, ya tengo otra E diferente a la que tengo aquí, que se parece a la M o a la que había creado a partir de la B. Entonces, esto significa que yo puedo empezar a crear y a generar todos estos elementos desde los parámetros básicos, desde los elementos básicos, puedo seguir creando más objetos. No necesariamente los tengo que sacar de un solo objeto, sino de ese elemento básico podemos seguir creando y generando nuevos objetos. ¿Listo? Esta E me convence mucho más. Voy a decir creador de formas, Shift, clic sostenido y arrastro acá, ¿cierto? ¿Por qué no he hecho todavía la D? Porque ese elemento, en este caso, tengo que conformarlo igual que estos otros objetos. Entonces tengo que tener un elemento básico, colocarlo en su posición, voy a generarlo de esta forma, voy aquí a duplicar este y empiezo a crear estos objetos, ¿cierto? Ahí ya empiezo a generar todos estos elementos. Lo mismo la C. Si quiero una C, la tengo por acá. Pero tengo que ver si de verdad estos objetos están funcionando dentro de esa rotación, ¿cierto? Tengo que ver si estos objetos de verdad tienen ese comportamiento de la letra y si me están funcionando para lo que necesito o para el fin que estoy generando en este objeto. Siempre me voy construyendo los elementos más básicos con los objetos que ya tengo acá. Este tipo de elementos ya compuestos generalmente los voy dejando de últimas, o elementos que tienen una distorsión o que tienen algún otro comportamiento, pues los voy dejando de últimos dentro de el tema de mi alfabeto. ¿Listo? A, B, C. En este caso, vamos a colocar acá este arriba. Podemos dejarlo aquí al más largo. Ya veo que se ve demasiado grande, entonces voy a bajarle su altura. Voy a dejarlo acá con el más pequeño. A, B, C. Acá. Agrupemos este. Seleccionamos los dos objetos. Creador de formas. Y lo vamos convirtiendo en un solo objeto. En este caso no lo vamos a hacer con Shift, ¿cierto? Lo vamos a hacer así, de creador de formas, y simplemente arrastramos sobre la letra completa, sin tocar el espacio en blanco vacío, porque si toco ese espacio en blanco, automáticamente me genera un solo objeto. Si lo hago solamente arrastrándome sobre la letra con la linecita que me sale en el creador de formas, me queda con el hueco. ¿Sí ven? Ahí ya me quedó un elemento unido, y ese elemento que me quedó unido ya tiene el espacio o el orificio que necesita para la D. Redimensionamos, voy a ir acá por el lado más corto, voy con el lado más largo a ver cómo me funciona, lo puedo rotar y voy viendo si me está funcionando, ¿cierto? Entonces A, B, C, D, ahora sí la E, voy a voltear esta D para ver qué relación puede tener con respecto a la forma de la E. ¿Sí ven? Aquí si la bajo, voy a cambiarle sus dimensiones de nuevo, voy a dejarla más corta, ya se ve mucho más interesante. Y aquí tenemos algo entre estas diagonales, ¿cierto? Entonces, ahí es donde empezamos a jugar con esos espaciados. Por eso les decía que todo esto va teniendo un poquito de elementos ya estructurados, ya creados, y que son estándar para todas las tipografías. Entonces, cuando hablamos del interlineado, los kerning y todo eso, ¿cierto? Y listo, ahí vamos creando todo nuestro alfabeto.